a ver lo que es algunas cuestiones de la soldadura, algunos conceptos generales de soldadura. Lo vamos a dividir en dos clases. La primera clase vamos a dar las cuestiones generales, los conceptos generales de los procesos de soldadura, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver va a ser básicamente estas cuatro puntos de nuestro tema, pero básicamente vamos a ver cómo se selecciona el electrodo cuando se va a soldar. Esa es la conclusión o ese es el objetivo que quiero llegar con la presentación de esta clase. Bueno, vamos a ver lo que son algunos conceptos sobre la soldadura. Tenemos aquí, si ven, la definición. En la definición de soldadura o proceso de soldadura es la unión a nivel atómico y con continuidad metálica completa. Es decir, cuando soldamos dos materiales, cuando los unimos a través de soldadura, lo que estamos haciendo es un proceso atómico en donde los dos se funden y forman, o lo que buscamos es que formen un material continuo, una composición que sea continua, no discontinua. Y en cierta forma una aleación. Estamos provocando una aleación. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que se requiere un aporte de energía. Ese es uno. Aportar energía. Muy importante la limpieza de las superficies que se van a unir. Otro es la protección, ¿no? Necesitamos proteger la soldadura alrededor de su entorno. Porque cuando nosotros hacemos un proceso de soldadura, desgraciadamente tenemos la atmósfera. Y la atmósfera tenemos principalmente oxígeno. El oxígeno, cuando hay un aporte de energía y tenemos un metal o un acero, una aleación, y queremos nosotros unirla, una gran desventaja es que tenemos la presencia de oxígeno. Entonces tenemos que hacer algo para retirar ese oxígeno, principalmente el oxígeno, para que no reaccione debido a la energía que está involucrada, no reaccione con el material y en lugar de provocar una soldadura, lo oxidemos y eso nos meta ruido al proceso, ¿no? Y otra es que obtengamos pues, una estructura metalográfica adecuada, una unión, un material continuo, que sea homogéneo, una composición lo más uniforme, lo más continuo que podamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de soldabilidad, estamos hablando, por un lado, de integridad metalúrgica, una integridad mecánica y de un comportamiento en el servicio. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz, la construcción de un automóvil muchos de sus procesos es precisamente los procesos de soldadura. De ahí que este es uno de los procesos muy importantes. Todos son importantes, pero este es tal vez uno de los más importantes. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en la industria aeronáutica, tenemos aquí una turbina de un motor de un avión, donde muchas partes de ella requerimos unir los materiales y para eso requerimos de procesos de soldadura. Acá tenemos otro, donde lo estoy señalando. Este es otro, donde aquí se exige que la unión de aleaciones que pueden ser de aluminio, de titanio, pueden ser aceros especiales, inoxidables, o pueden ser los aceros comunes, ¿no? Por ejemplo en la herrería. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos para conseguir la unión? Entonces, aquí aplicamos la aplicación de una presión entre superficies para unirlo. Este es un método donde aplicamos una presión produciéndose una deformación plástica. Este es un proceso de estado sólido, donde provocamos la ruptura de posibles películas de óxido y la posibilidad de se puede realizar en frío y en caliente. Es una forma de unión. Entonces aquí tenemos dos materiales y básicamente aplicamos a altas presiones y eso provoca que se provoque aquí una unión. Sin embargo, este proceso es muy caro. Imagínense las máquinas que requeriríamos para que provocaran, si tenemos dos materiales y los unimos, provocamos una alta presión y esa presión une el material.
Nada más que aquí requeriríamos pues equipo un poquito caro. Otra es que podamos construir un puente de metal líquido entre las superficies a unir, que precisamente es el proceso más utilizado, lo que nosotros conocemos como la soldadura eléctrica, en donde a través de una corriente eléctrica provocamos la fundición de los dos materiales, muchas veces con la aportación de un material de forma externa, y entonces este es otra forma de unir. Otra forma de unir, recuerden, también es los métodos, los mecánicos. Bueno, entonces, en esta cuestión, que es lo que nos vamos a enfocar en estas dos clases, básicamente hay que entender que tenemos un metal base, que son los dos elementos que vamos a unir, que pueden ser elementos de máquinas o de estructuras. Tenemos un cordón de soldadura, tenemos generalmente ahí la aportación de un material. En la mayoría de los casos hay una aportación, una varilla. Aportamos aquí un material externamente, y ahí otra cuestión es la dilución. Es decir, cuando nosotros unimos, por ejemplo, el metal base con el metal base, estos se mezclan. Hay una mezcla, este metal base, por ejemplo, el que estoy señalando, de color amarillo, pudiera ser tal vez un acero, y este que estoy señalando, de color rojo, que ven ahí en su pantalla, pudiera ser un acero inoxidable. Entonces, cuando nosotros fundimos estos dos, hay una dilución. En el caso de los metales bases, se supone o se asume que idealmente aporta el 50%. Se forma aquí una mezcla en medio de ellos dos. Se funden y se mezclan 50% de composición. 50% del metal base del lado izquierdo y 50% del lado derecho. Entonces, cuando interviene un tercer material que le llamamos material de aporte, por aquí una varilla, entonces fundimos fundimos los dos metales bases más la varilla, y aquí hay un aporte de los tres materiales, los voy a poner así, de los tres materiales, donde los tres se mezclan. Entonces, el porcentaje de que aporta cada uno de ellos se le conoce como dilución. ¿De qué depende la dilución? Del espesor del metal de aportación, del metal base, perdón, del tipo de unión. Entonces ya más o menos se tiene eso estudiado, y ya más o menos se sabe en qué porcentajes andan, ¿no? Bueno, aquí tenemos otros tipos de uniones que también, por ejemplo, los procesos mecánicos, un tornillo es un tipo de unión. Tenemos otras uniones por fricción, donde, por ejemplo, dos barras se las hacemos rotar, y la que una con otra tengan contacto, eso provoca la fundición de los materiales por fricción. Tenemos los procesos termoquímicos, por ejemplo el plasma, el oxiacetileno, que ya no se usa mucho, pero es un proceso que tenemos, en donde a través de una flama, de un gas, nosotros fundimos, y una varilla de aporte, nosotros provocamos la soldadura. Esto se usaba mucho, ¿no? Inclusive cuando se reparan los autos, se usaba mucho, ya no se usa tanto, ahora se usan los procesos TIG y MIG. Tenemos los procesos de arco eléctrico, que ahorita son los más comunes y que son los que vamos a ver básicamente en esta clase. Tenemos los procesos de resistencia eléctrica, soldadura por puntos, tenemos un equipo en el taller ahí en el laboratorio. Si quieren el semestre que entra, que regresemos, con gusto puedo abrir la materia de taller mecánico, donde podemos ver todo esto, pero ya aplicado. Ya no veríamos, si quieren, lo vemos de forma práctica, y vemos directamente las prácticas. En este semestre pues, vamos a estar abordando procesos de manufactura de forma teórica, porque no es posible ahorita
asistir al taller. Pero si ustedes quieren, podríamos abrir taller mecánico y abordamos todo esto, pero ya de forma práctica, sin teoría, porque ya en este curso estaríamos viendo las teorías, ¿no? Otra es, tenemos procesos de energía radiante, por ejemplo, láser, electrobim, donde a través del disparo de fotones nosotros hacemos una especie de fundición y unimos las partes. No solamente las unimos, también las podemos cortar. También hay otros tipos de soldadura. Recuerden, soldadura no nada más significa las uniones por procesos de arco eléctrico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir que soldadura también, acuérdense, tenemos procesos mecánicos, procesos termoquímicos, procesos de resistencia eléctrica, procesos de energía radiante, ¿no? Y otros más, muchos más que tenemos. Ahora, dentro de los procesos de soldadura, si ustedes recuerdan de los criterios que nosotros habíamos visto, los requisitos, un requisito es que tenemos que proteger la soldadura del entorno durante su realización. Dentro de esas protecciones tenemos protección por vacío, por gas inerte, por gas activo y flujo decapante. Por vacío es cuando lo hacemos una especie de cámara en donde retiramos, a través de bombas de vacío, retiramos el oxígeno y entonces realizamos la soldadura. Procesos por gas inerte es cuando utilizamos un gas que no es reactivo, por ejemplo el argón. El argón es un gas, entonces mientras está el proceso de soldadura, lo que hacemos es disparamos un chorro de gas. Disparamos un chorro de gas y al disparar el chorro de gas despejamos, hacemos a un lado la atmósfera y entonces ese es inerte. Los procesos protegidos por gas activo es cuando utilizamos un gas, pero que además de retirar la atmósfera, el oxígeno, puede intervenir en el proceso. Por ejemplo, el CO2. El CO2 es CO2, es dióxido de carbono, y el carbono pudiera participar en el proceso y reaccionar en cierta forma, incrustarse dentro de la soldadura. Entonces a ese le conocemos como procesos de gas activo. Y el CO2 es un ejemplo, ¿no? Hay más. Y procesos por flujo decapante es cuando nosotros colocamos, por ejemplo, colocamos alguna pasta, algunos polvos que al momento de hacer la soldadura reaccionan y forman una atmósfera inerte. Un ejemplo de ello es la soldadura que utilizamos cuando soldamos dispositivos electrónicos, ¿no? El cautín y usamos el estaño. Entonces usamos una pasta y esa pasta, en cierta forma, podría ser un ejemplo, ¿no?, de flujo decapante. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la selección de las características de la unión soldada? Entonces se realiza, ¿cómo seleccionamos el tipo de soldadura? Bueno, se realiza en función del comportamiento en servicio, ¿no? De criterios económicos, del tipo de unión soldada y de la accesibilidad. El comportamiento, bueno, para eso necesitamos saber la resistencia mecánica, el comportamiento dinámico, la fatiga, la corrosión. Por ejemplo, si ustedes van a soldar bajo el agua, pues no van a utilizar el tipo de soldadura convencional. Entonces, depende del servicio. En cuestión de criterios económicos, pues tenemos que considerar el costo, la necesidad de la preparación de junta, la necesidad de usar técnicas multipasadas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer, no es lo mismo trabajar en herrería común para hacer la protección de una casa, a soldar, por ejemplo, si ustedes quieren soldar alguna tubería de alta presión. Entonces los procesos deben ser diferentes. Entonces no va a ser lo mismo, no voy a estar usando un equipo muy sofisticado para hacer
protecciones de mi casa, porque no tiene ningún sentido. O sea, un equipo muy sofisticado. Por ejemplo, un TIG. No voy a usar TIG para hacer las protecciones de mi casa, porque el proceso de TIG es muy caro. No tiene sentido. Mejor utilizo la soldadura eléctrica común, la que conocemos. También depende del tipo de unión soldada y la accesibilidad. ¿Verdad? Si yo no me dedico a esto y quiero hacer las protecciones de las ventanas de mi casa, pues probablemente termine haciéndolo con una soldadura eléctrica. ¿Por qué? Porque quien tenga soldadura seguramente va a tener eléctrica. Muy pocos van a tener TIG o muy pocos van a tener MIG. Entonces depende también de la accesibilidad, ¿no? Son algunos criterios. Bueno, ahora, hay cuatro tipos en la soldadura. Hay cuatro tipos de uniones. Tenemos a tope, esquinado. Aquí hay un ejemplo. En T, que sería este tipo. Este es de una bicicleta. O de superposición, como este, ¿no? Que están viendo aquí. Entonces, siempre se sugiere que sea una soldadura ortogonal, es decir, de este tipo, ¿no? Que siempre se puede hacer así, de este tipo. No, este no es aconsejable, este no es aconsejable y este no es aconsejable. Es preferible hacerlo de este tipo, ¿no? Donde tengamos de preferencia este comportamiento, este depósito de soldadura. Este depósito que estamos señalando. ¿Sí? En donde este sería el ancho, y este sería la T, el espesor de soldadura. Los cálculos que ustedes van a ver en mecánica de sólidos es en función de la T, no en función de W. Entonces este se le conoce como la garganta. Entonces, por eso es importante hacerlo de este tipo, porque aseguraríamos una buena garganta y una buena unión. Esto no es lo deseable, sin embargo, si se necesita hacer, necesitamos respetar los tipos de el cordón o la geometría. Bueno, hay cuatro tipos de posiciones de soldadura: la plana, la horizontal, la vertical y la bajo techo, ¿no? Entonces, la plana, bueno, puede variar el ángulo de 0 a 15 grados o rotar la cara de 150 a 210, como está aquí. Se considera plana, que rote en este sentido o que rote en este sentido. A eso se le conoce como plana. La horizontal, que es esta, la horizontal igual aquí tiene los ángulos de rotación o de inclinación de los ejes. La vertical es cuando tiene esta posición, y la bajo techo es cuando literalmente la soldadura está bajo nuestra cabeza, ¿no? A eso se le conoce. Hay una práctica que yo les aplicaba en donde hacían los cuatro tipos de soldadura. Entonces era una práctica sencillita, pero la idea era de que ustedes hicieran esta práctica. Como les digo, bueno, si a alguien le interesa, podríamos el siguiente semestre hacerlo a través del aula de taller mecánico. Bueno, entonces esos son los cuatro tipos, ¿no? Para nosotros poder realizar se necesita preparar las juntas, donde el objetivo fundamental de la preparación de la junta es obtener la máxima eficiencia del calor aportado, ¿no? Entonces, este sería para el tipo de triángulo, por una cara o por las dos caras, de bordes rectos. Cuando se hace bordes rectos, no es que tengamos y hagamos esto, se tiene que preparar. Esta parte se tiene que preparar. Y se prepara, ahorita vamos a ver la preparación, el de chaflán. Este sería el de tipo de chaflán, en donde uno sería así y el otro tendría que estar así. Y aquí ponemos el primer cordón y acá el segundo cordón. O tendría que ser así.
en todo caso. Y aquí ponemos el cordón, ¿no? En esta parte se pone el cordón. Chaflán en J y chaflán en 1. Tendría que ser de esta forma. Y esto se logra con un esmeril, que es una parte, ¿no? Generalmente no lo hacemos. Cuando hacemos trabajos de casa no lo hacemos, pero cuando se habla de trabajos industriales, esto se debe de hacer, ¿no? A lo mejor como les decía, las protecciones de su casa no es tan necesario. A veces no es nada. Pero si ya van a hacer un trabajo de orden industrial, una tubería de alta presión, una tubería donde pase un petroquímico o algo, entonces sí es necesario trabajar con esto. Esto está bien documentado en cualquier libro de soldadura. Ustedes van a encontrar las especificaciones de cómo deben de hacer la preparación de las juntas. Bueno, este es, por ejemplo, un ejemplo de la junta a tope. O lo preparan de esta forma o lo preparan de esta forma. Y aquí está el ejemplo, ¿no? En donde van a hacer el depósito de la soldadura. Y aquí van a empezar a soldar, ¿no? Dependiendo, puede ser de una sola pasada o varias pasadas. Entonces, este tipo de datos en cualquier libro de soldadura lo van a encontrar. O lo pueden hacer con de ojo de buen cubero. Ustedes como estudiantes de ingeniería, no es que ustedes lo vayan a hacer, pero sí tienen que conocer estas cosas. Deben de tener un conocimiento, aunque sea general. Y tienen que acostumbrarse a leer los manuales. Principalmente esto está documentado en cualquier manual de cualquier proveedor de los electrodos de soldadura o del material de aporte de soldadura. Entonces no hay tanto problema en conseguirlo. Podemos obtener la soldadura a través de un solo paso o de varios pasos. Aquí, por ejemplo, vemos en estas imágenes cómo se obtiene a partir de paso. Aquí tenemos una pasada, aquí tenemos dos pasadas y tres pasadas, ¿no? Donde vamos aportando el material. ¿De qué depende las pasadas? Bueno, depende del espesor del material. Depende principalmente del espesor del material. Depende de la técnica. Por ejemplo, este es una TIG. Ahorita vamos a ver esto. Esta es la eléctrica. Y esta es la TIG, ¿no? Esto está documentado igual. En cualquier manual lo van a encontrar. Por ejemplo, si tenemos un material donde vamos a soldar, donde el espesor es, por dar un ejemplo, de 50 milímetros, entonces seguramente vamos a necesitar la técnica de multipasadas. Pero si el espesor de 1.6 milímetros, pues con una pasada simple, ¿no? Ni siquiera sin preparación podríamos. Aquí es con preparación. ¿A qué se refiere? Que tenemos que preparar la junta dependiendo el tipo de soldadura. Aquí esta junta, ¿no? Esta junta es la que tendríamos que estar preparando, dependiendo qué es lo que queramos. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de las zonas afectadas. La zona afectada por el calor es la porción de material base que no ha fundido durante la soldadura, pero cuyas propiedades mecánicas o su microestructura han sido alteradas por el calor, ¿no? Entonces, la idea es que todo esto haya un cambio uniforme, no desuniforme, para que se provoquen lo menos defectos posibles, ¿no? El menor defecto posible. Entonces, hay un concepto muy importante en soldadura que se llama la dilución. La dilución en soldaduras por fusión, principalmente por fusión eléctrica. La dilución es el porcentaje de la unión soldada que corresponde al metal base. Entonces, este es el metal base. El metal base puede ser, por ejemplo, tenemos ¿no? Voy a poner este. Este es el metal base 1
y este es el metal base 2. Estos pueden ser iguales o pueden ser diferentes, porque pudiera aquí estar uniendo a lo mejor un AISI 4140 con un AISI 316, es decir, un acero al carbón con un acero inoxidable. Lo puedo hacer. Entonces aquí va a haber una disolución. Puede ser estos dos iguales o pueden ser diferentes. Entonces la disolución es de el cordón, qué porcentaje de la mezcla que se forma, la nueva mezcla, qué porcentaje corresponde al metal base. Al metal base. A eso se conoce como disolución. ¿Y de qué depende la disolución? Bueno, pues depende del espesor. Aquí está el espesor y de la preparación. Si es a tope, si es a tope a dos pasadas, si es en B, si es un cordón ortogonal, es decir, ortogonal, recuerden, cuando yo tengo este, y este es ortogonal, ¿no? Aquí forma 90 grados y aquí voy a hacer el depósito, este es ortogonal. Entonces, cuando es ortogonal, la disolución es del 30 al 40%, es decir, del 30 al 40% corresponde al metal base y el resto corresponde al metal de aporte, al electrodo que estoy utilizando. Entonces, este dato yo lo puedo encontrar en tablas. Aquí está, de hecho aquí en tabla, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos el ortogonal. Entonces, podemos decir un 30%, un 40%. Si fuera tope, podríamos hablar del 65 hasta el 100% a tope. Entonces, a tope con única pasada, a tope con dos pasadas. Entonces, esta es la ecuación de disolución. O esta, ¿no? Disolución a soldaduras a tope, donde B es el área y A es el área del material de esta zona de arriba, ¿no? Entonces podríamos hablar. Bueno, entonces esto generalmente lo sacamos de tablas, ¿no? Está en tablas. Bueno, ahora, cuando nosotros soldamos, estas son unas gráficas de transformación isotérmica que se ven en tratamientos térmicos. Hay algo que se conoce como equivalencia, carbón equivalente, y eso nos da una idea de la estructura final que va a tener la soldadura. La estructura final que va a tener la soldadura. Ahora, la estructura de un material, de un acero, puede ser vainita, puede ser ferrita, puede ser austenita, puede ser perlita. ¿De qué depende? Pues depende de la velocidad de enfriamiento y depende del contenido en carbón y los elementos de aleación. Afortunadamente, hubo una persona que hizo todo este estudio y llegó a lo que conocemos al diagrama de Schaeffler. Este es un diagrama de Schaeffler. Este es un diagrama muy importante para la soldadura, donde aquí nos menciona las fases que puede tener cuando yo tengo, por ejemplo, yo tengo un material de aporte. Aquí tengo mi material de aporte. Preparo la junta. Y aquí está, ¿no? el material de aporte. Y luego lo voy a unir con otro material de aporte, que puede ser igual o puede ser diferente. No necesariamente igual. Y luego aquí voy a usar un electrodo, dependiendo si es MIG, si es TIG, dependiendo del proceso. Eso lo vamos a ver después. Entonces tengo un material y este material voy a aplicar a través de corriente, una corriente eléctrica o de otra técnica. Y entonces voy a fundir, este material se va a fundir, este se va a fundir y este se va a fundir. Y entonces aquí va a haber una mezcla de este material. La pregunta es, ¿qué estructura final voy a tener en esta soldadura? Bueno, precisamente esta gráfica que ven aquí nos va a decir, nos va a predecir
que aquí nos va a decir, por ejemplo, en la zona amarilla nos va a decir que va a ser austenítico. Esta zona va a ser austenita y martensita. Esta zona es martensita. Si recuerdan, la martensita se obtiene después de un temple. Es una estructura muy dura, pero es muy frágil. La austenita es parecida a la ferrita, pero no es magnética. La ferrita es una estructura magnética. Y aquí es una mezcla de austenita más ferrita. Cuando nosotros soldamos, lo ideal es que esta soldadura que está aquí, la obtengamos de forma lo más segura posible. Aquí. Esto que tengamos aquí. ¿Y cuál es la zona segura? Es esta, la blanca. Precisamente es esta la zona segura. Este diagrama lo encontramos en cualquier manual, en cualquier libro de soldadura. Nosotros debemos, la estructura que tenga aquí debe ubicarse en esta zona blanca. Si nosotros hacemos eso, es que hemos seleccionado el electrodo adecuado. Ahora, ¿cómo se hace eso? Vamos a poner un ejemplo en la práctica, ¿no? Este es nuestro diagrama, ¿no? La zona cafecita es la zona segura. Por ejemplo, esta zona que es la zona, esta zona 1, si nosotros obtenemos, si nuestra soldadura obtiene esta estructura en la zona 1, entonces va a haber fisuras. Si se calienta por arriba de 1250 grados Celsius, la soldadura va a tener seguramente fisuras, defectos. Si obtenemos nuestro cordón en la zona 2, va a ser frágil, entre 500 y 900 grados. Si obtenemos en la zona 3, en esta zona 3, va a haber fisuras por temple por debajo de 400 grados Celsius. Aquí va a haber crecimiento de grano en esta zona, en la zona 4. Es decir, va a ser muy dúctil, puede fallar por resistencia a materiales. Y esta zona, la zona café, esta que vemos aquí oscurita, es la zona segura. Es esta zona que estamos viendo aquí, es la zona segura. Entonces ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, me salí, pero permítame tantito, no sé qué hice. Bueno, ahí está, aquí está, miren. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un acero. Tenemos dos placas, ¿no? Yo aquí tengo una placa. Preparo la junta y tengo otra placa. Y yo las quiero unir. Y vamos a suponer que esta es una IC 410. Es un acero IC 410. Cuando yo me voy a los manuales, me doy cuenta que tiene el 13% de cromo, el 8% de magnesio. ¿De dónde saco este dato? ¿De algún libro, de algún manual o del mismo proveedor? ¿No? Generalmente cuando uno va a una tienda a comprar, ellos tienen los manuales y les podemos pedir directamente a ellos estos datos. O lo podemos descargar, ¿no? Si sabemos quién es el que produjo el material que estamos nosotros utilizando, ¿no? Entonces tiene, de acuerdo al proveedor, 0.5% de silicio y 0.08% de carbono. Entonces yo necesito dos datos, el cromo equivalente y el níquel equivalente. Yo necesito, entonces saco primero lo que es el material de aporte. Perdón, el material base, ¿no? Entonces aquí es el mismo material. Entonces tengo que colocar aquí, en el eje Y tengo el níquel equivalente y en el eje X tengo el cromo equivalente. Entonces lo que hago es sustituyo estos datos en esta ecuación y sustituyo estos datos
en esta ecuación y encuentro en la gráfica el punto. Y resulta que este material corresponde más o menos como el 25%, lo voy a poner en rojo, de cromo equivalente, más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Y en níquel, más o menos, es como el 3%. Aquí sería 2, por aquí. Más o menos por aquí. Ese sería... no, perdón, es al revés. Este corresponde a la varilla. Aquí me equivoqué. La varilla que voy a utilizar de aporte. La varilla de soldadura. La que estoy utilizando es una varilla 309L. Que de acuerdo al proveedor, su composición es 24% de cromo, 12% de níquel, 1.8% de manganeso, 0.5% de silicio y 0.03% de carbono. Con estos datos los sustituyo aquí y resulta que en níquel y aquí en níquel me da, ya haciendo el dato, ¿no? 2.8%. Y acá en cromo me da, sustituyendo estos datos aquí, en esto, alguno de estos pudiera ser 0, pero sustituyéndolo ahí, me da aproximadamente, me da 24.75%, ¿no? Que es este punto. Le voy a llamar el punto A. Este sería el punto A para este sería el A. Y para este, el B, que sería para el metal base, para el metal base, que es una IC 410, el cromo equivalente, o sea, estos datos de la composición los sustituyo aquí y me va a dar aproximadamente 13.75%, y el níquel equivalente me va a dar aproximadamente 2.8. Acá no, acá está mal, no es 2.8. Acá es 14.3. Entonces este sería el A y este sería el B. 24. Entonces aquí, a ver, déjenme. Vamos a poner los dos puntos como debe ser. Entonces el punto A, que es el cromo equivalente de la varilla que estoy usando para soldar, y el punto B es el cromo y el níquel equivalente del material de aporte, las dos placas que quiero unir o chapas que quiero unir. Entonces el punto A me va a dar 24.75, más o menos por aquí, 24, 25, 26, más o menos por aquí, 24.75 en el eje X,
y 14.3 más o menos, 14.3, 12, por aquí son 12, 13, 14, 15, por aquí más o menos. Este es el punto equivalente del material de aporte, la varilla. Y el punto B es el material equivalente, por aquí, del material que quiero unir, que es el mismo, las dos placas del mismo material, que es una IC 410. Y este es el material de aporte. Estoy usando una varilla 309L. Esta la puedo comprar en una tienda, no en cualquier tienda. Si no en Amazon, hasta en Amazon lo puedo encontrar. Y sería 14.3. Ah, no, estoy al revés. Es Chrome. Ah, es este, perdón. 13.75 y 2.8, ¿no? Más o menos. Ahí está, 1, 2, 3, 4. 2.8 por aquí. Es este punto. Este es el punto B. Este es el punto B. Unimos los dos puntos. Voy a poner este. Se unen los dos puntos. Y hay que encontrar el porcentaje de disolución. El porcentaje de disolución es del 30%. Acuérdense, este es el material de aporte. Es este. Y este es el material base, el que voy a unir. Si ustedes recuerdan, vimos una tablita, que es esta tablita. Aquí viene la disolución. Vamos a suponer que es el primer caso a tope, ¿no? Y que es un espesor de 3 milímetros. Entonces anda del rango de 65 a 100. Vamos a tomar 70%. 70%. No, perdón. Es un cordón ortogonal. Vamos a tomar el que es el común, ¿no? Un 30%. Vamos a tomar como ejemplo un 30% de dilución. Entonces, quiere decir que el 30% aporta el metal base y el 70% la unión soldada. Entonces, este es el material base, aporta el 30% y este el 70%. Significaría que esto lo divido en 100 partes y agarro 70 del lado del material de aporte, más o menos por aquí. Este sería más o menos 70% que aporta el material de aporte y 30% más o menos. Estamos haciéndolo de ojo de buen cubero. Y se fijan, esta es la estructura final. La estructura final que tendría nuestro cordón que vamos a depositar aquí. Aquí vamos a tener, va a estar. ¿Qué significa? Que va a ser un cordón seguro. Si este lo movemos, el base, este se puede mover para acá dependiendo del níquel equivalente y del cromo equivalente. Entonces, ¿en qué consiste este diagrama aquí? Si ustedes saben, el cromo equivalente y el níquel equivalente del material base, el que van a unir, es ese que estoy marcando. En este caso es una IC 410, su cromo equivalente es 13.75 y el níquel equivalente 2.8. ¿De dónde sale? De esta ecuación. De esta ecuación. Esta ecuación la se encuentran en cualquier libro. Lo coloco en la gráfica. Entonces tengo que seleccionar un electrodo de tal forma que su níquel equivalente y cromo equivalente me dé de tal forma que el cordón quede dentro de esta zona de seguridad. Entonces, quien hizo esta selección de electrodos, porque es un ejemplo ya hecho, significa que eligió correctamente el electrodo. Entonces, no es cualquier electrodo. Si ustedes van a unir
aún así hagan las protecciones de su casa, ustedes que tienen que seleccionar el electrodo de aporte adecuado. De tal manera que cuando ustedes hagan, generalmente eso es el 30%, de aporte del material base, ese es lo común, porque generalmente nosotros, por ejemplo, hacemos esto. Este es el tipo de soldadura más común, el ortogonal. Entonces aquí pueden suponer que el 30% aporta el material base, el 30% de la composición de la mezcla del cordón, y el 70% lo aporta la varilla, por decirlo así, la varilla de soldadura, y el 30% el metal base. Entonces esto lo dividen entre 100, y del lado del material de aporte 70%, y del lado del material base 30%, y tienen que atinarle que quede dentro de esta zona. Entonces si queda dentro es que eligieron la varilla adecuada. Así es como se elige la varilla. Y en internet van a encontrar, y en YouTube, muchos tutoriales, ya gente que hace ejemplos ya más detallados. Y ustedes, ahí les pediría que busquen ejemplos bien detallados de esto. Hay artículos, hay más detallados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se hace. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Recuerden que tienen que hacer, les voy a pedir una cuartilla de esta presentación. Espero más tarde subirle la otra presentación, la segunda presentación. Pero aquí les voy a pedir que hagan eso, que hagan la presentación, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. ¿No? Aquí pues el ejemplo es suponiendo que el metal base es el mismo. Pero ¿qué pasa cuando el metal base son diferentes? Vamos a suponer. Vamos a usar el mismo ejemplo. El ejemplo, un ejemplo, ¿no? Vamos a usar que un cordón ortogonal. Tenemos un cordón ortogonal y vamos a definir un 30% de dilución, es decir, el material base va a aportar el 30% en el cordón. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Pero el ejemplo ahora, suponiendo que tenemos dos aceros diferentes. Es decir, tengo una placa A, aquí tengo mi placa A, y voy a unir otra placa B. Aquí tengo mi placa B. Bueno, lo voy a poner diferente, de otro color. La placa B es el color rojo y la placa A es el color negro. Y vamos a suponer que en una de las placas es un acero SAE 1045, que es el común que se usa aquí en Guanajuato en la industria automotriz, o el IC 1045, que es equivalente. Este es muy común, ¿no? De hecho, el doctor Alberto trabaja mucho con este, el 1045. Pero lo voy a poner de color para que sea didáctica la cosa. Déjenme cambiarlo, perdón. Vamos a poner que este es un SAE 1045. Entonces nos metemos al manual o en el manual, y el manual nos dice que este tiene 0.4% en peso de carbón y tiene un 0.8% de manganeso, ¿no? Ahí está, es su composición según el manual. Y aquí vamos a unirlo con un acero inoxidable, pues se puede, se puede. Una IC 316. Y según el manual, el IC 316 dice que tiene 18.7% de cromo, 12% de níquel. No, perdón. Sí. 12%. 2%
de manganeso, 0.5% en silicio y 0.07% de carbono. Entonces hay que encontrar del acero inoxidable el cromo equivalente y el níquel equivalente, y del acero 1045 el cromo equivalente y el níquel equivalente. Este es un acero de bajo carbono, no es aliado, este sí es un acero inoxidable. Entonces cuando yo tomo estos datos y los sustituyo aquí es 18.7, aquí el porcentaje de molibdeno, que en este caso sería 0, el de silicio 1.5 por 0.5, y luego el de niobio, que no es 0, luego el níquel, aquí sería 12 por 30 por 0.5, más 0.5 por 2. Resulta que en el caso del cromo, el cromo equivalente me da, ya metiendo en la calculadora, me va a dar, a ver, dejen, aquí lo tengo, me va a dar primero vamos con el acero inoxidable, me va a dar un cromo equivalente igual lo pueden hacer ustedes, nada más sustituyan ahí, de 21.8%, y níquel me va a dar del 13.9%, mientras que en el caso del acero, el cromo equivalente me va a dar 0. Estos datos los sustituyo aquí. 0, 0, 0, 0. Entonces 0. Y del níquel equivalente, níquel es 0. Carbón es el 30 por 0.04. Y este sería 0.5 por 0.8, lo sumo. Y ese me da el níquel equivalente. Es del níquel equivalente. Es 7.15, ¿no? 7.15%. Entonces a este le voy a llamar el A, si quieren, y le llamamos el B. No, al revés, perdón. Sí, para que no. Como ya había hecho deje ponerle, pero de color le cambio, ¿no? Le vamos a llamar el A, y deje cambiar el B, color, el B, ¿no? Entonces, el material de aporte A, que es el rojo, que estoy aquí señalando, el rojo, que sería el A, sería el A, se encuentra a 21, más o menos, 21, aquí es 21, 22, 21, 22, 23, por aquí. Voy a tirar la línea en el eje Y, más o menos por aquí. Y 21 con 13.4 es más o menos 14, 12, 13, 13, 14, 15, por aquí, más o menos por aquí. Caería más o menos por aquí. Sería este material que está aquí, sería el A. Y vamos con el B, que es Vamos con el B. En cromo, el equivalente sería 0, sería aquí. Más o menos sería ahí. 0, por aquí. Y sería 7 punto y cacho, más o menos por aquí. Aquí sería, sería el punto B, que es que estoy marcando ahorita. Ese sería el B. Entonces lo que hacemos es tiramos una línea recta. Vamos a tirar una línea recta desde B a A o de A a B, como quieran verlo. Entonces, ¿qué va a pasar? El material A se va a fundir y el B se va a fundir, y aquí va a empezar a escurrirse. Se dice que A y B aportan al cordón de forma equitativa. Los materiales base aportan de forma equitativa, es decir, mitad y mitad. Entonces aquí va ese nuevo punto. Aquí van más o menos, ¿no?
aquí. Este sería el nuevo punto. Es decir, el equivalente de los dos, porque son diferentes. Entonces este sería el equivalente, le voy a llamar, no sé, AB. Sería el equivalente. Aquí van a formar un cordón donde A y B equivalen a AB, donde este corresponde al cromo, al níquel equivalente, y este corresponde al cromo equivalente. Ya ve, aportan de forma equitativa al cordón 50 y 50. Ahora, yo tengo que rellenar porque no es suficiente. Yo necesito aportar con un material externo, que esa es la varilla de soldadura. Entonces vamos a suponer, entonces yo tengo que encontrar una varilla de tal forma que cuando yo encuentre el cromo equivalente y el níquel equivalente, debe de estar dentro de esta zona, que es la zona segura. Si está fuera, tengo que buscar otro material de aporte que me lo meta allá adentro, que meta en esta zona de seguridad. No debo de estar fuera de la zona de seguridad, y más cuando los materiales base son diferentes. Ahí eso me aseguraría que va a estar la unión correcta, ¿no? Claro, se requiere también la técnica, pero al menos químicamente va a estar, teóricamente va a estar dentro de la zona de seguridad. Entonces yo tengo que aportar. Entonces, al tanteo, igual los diseñadores de esto, supongamos que déjenme buscar aquí un material de aporte. Busco en los generalmente, por ejemplo, en Amazon, cuando ustedes buscan una varilla, generalmente a veces el fabricante dice, ¿sabes qué? Si tienes un acero de bajo carbono y un acero inoxidable, te recomiendo esta. Te recomendamos esta. Entonces, buscando en internet, ellos me recomiendan la que es el electrodo 312-16. 312-16, vamos a ver para que vean. Me voy aquí, es miren. Esta varilla que ustedes ven aquí es una E312-16. Al buscar el manual y toda la cosa, este es el material de aporte. Encuentro que esa varilla, vamos a ver si la atinamos, pero es el ideal. Y si no está dentro, tengo que buscar otra que me asegure que voy a estar dentro de la zona de seguridad. Es este electrodo tiene una composición de cromo del 28% en peso, de níquel del 9.2%, de níquel del 2%, de manganeso, 0.% de silicio y 0.12% de carbono. Esa es la composición de este electrodo. Tengo que encontrar lo que es el cromo equivalente y el níquel equivalente. Entonces, sustituimos, déjenme, aquí yo tenía ya escrito más o menos es, si yo agarro por ejemplo el cromo equivalente, molibdeno no tiene, silicio 0.7, ¿no? Neoidio tiene, no tiene, entonces nada más prácticamente tiene 1.5 por 0.7 más 28%. Vamos a hacerlo para que vean.
Entonces voy a encontrar el cromo equivalente de la soldadura. Sería 28 más 1.5. Perdón, aquí yo me equivoqué. Sería 28 no sé por qué me equivoco. A ver, espérame. Déjenme cambiar aquí. Ahí está. Sería 28 más 1.5 por, tiene 0.7 igual 29.05, 29% de cromo, vamos a dejarlo. Cromo equivalente $29. Vamos a ver el níquel. Vamos a ver el níquel. El níquel tiene 9.2. Aquí está. Carbón 30 por 0.12 más 30 por 0.12. Este 2%, esto sería más, bueno, 0.5 por 2 es 1, más 1 es 13.8 de níquel equivalente. Entonces me voy aquí, 13.8%, ¿no? Y 29, esto lo coloco acá, lo voy a colocar. Entonces sería en cromo 29 más o menos por aquí, 29 por aquí más o menos, y este sería 13.8 por aquí, más o menos aquí. Este sería aquí, el de la varilla es AB, este le voy a llamar C, el punto C. Este es el punto C, es la varilla de aporte, y hago una línea del equivalente de los dos materiales base, que es la mitad y mitad. Hago una línea. Y entonces, como es este tipo de unión y es supongamos que es 3 milímetros, aplica que el 30%, y luego aplicar el 30% de disolución. Es decir, esta parte va a aportar el 30%. Vamos a poner por aquí. El 30% por aquí, o un poquito menos, digamos, por aquí. Y este aporta, bueno, puede ser 30 o entre, dice que puede ser entre 30 y 40%. Entonces pudiera ser entre el 30, este lo divido en 100 y agarro el 30, pudiera ser aquí o aquí. En esta zona, pudieras caer en esta zona. Pues puede quedar dentro o puede quedar afuera. Entonces pudiera estar en el límite. Ahora, si quiero estar 100% seguro, bueno, encuentro otra que a lo mejor me quede por acá. Cambio el electrodo, que me lo corra por acá, para que asegurar que esté ese porcentaje dentro, pero más o menos me daría, ¿no? Entonces de eso se trata. Así se selecciona el electrodo, no es el electrodo que yo quiera. Entonces es un electrodo de tal forma que su cromo equivalente y su níquel equivalente me arrojen que esté dentro de la zona de seguridad. Entonces este más o menos me da dentro de la zona, ¿no? A lo mejor en el límite. Pero aún así, aunque salga un poquito, yo creo que todavía está en la zona. Es un muy buen electrodo.
Pudiera haber otros que me lo saquen más. A lo mejor este es por eso recomiendan ese, porque a lo mejor es el que más me acerca a la zona de seguridad. Entonces, de eso se trata. Entonces, básicamente, así encuéntrenlo. Estas son las zonas críticas del diagrama de Schaeffer. De hecho, hay una aplicación en el celular. Este gráfico lo encuentran, se llama diagrama, ¿no? Diagrama de Schaeffer. Lo pueden encontrar en internet. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Muchos ejemplos, como pueden ustedes observar ahí. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Hay soldaduras disímiles, es cuando las dos placas que vamos a unir son de diferente material. Y símiles son cuando son similares, son iguales. Entonces, este diagrama fue hecho por Schaeffler, no sé si sea alemán, lo más seguro que sea alemán, y él los hizo de forma empírica, es decir, hizo imagínense toda la experimentación para sacar estos diagramas, ¿no? Entonces, estos diagramas son bien importantes para la soldadura. Y seguramente ya el original muchos son corregidos. Miren, esta es una aplicación que pueden encontrar ustedes en su Android. Esto es importante porque no saben si ustedes van a diseñar algún equipo, tienen que seleccionar el electrodo adecuado. Y este diagrama nos sirve para seleccionar el electrodo adecuado o para verificar que el electrodo que le recomienda el proveedor es el adecuado. Entonces tiene que entrar en esta zona amarilla que ustedes que ven, ¿no? Entonces hay tutoriales del uso. Cómo se usa, ¿no? No sé, creo que es brasileño el que hizo Sí, es brasileño, creo. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo jóia, graças a Deus. Meu nome é Alexandre Guiar. Este es brasileño, pero si se fijan, lo pueden encontrar descargar en su Android, ¿no? Y eso que hicimos de forma manual, él lo hace de forma automática. Aquí eligen el material, sustituyen y les arroja, ¿no? El cromo equivalente y el níquel equivalente. Y se los grafica adicionalmente en la gráfica, ¿no? Ustedes pueden verificar si está dentro del material. Aquí es para materiales disímiles. Fíjense bien, son disímiles. Es decir, el metal base las dos placas de metal base que vamos a unir son iguales. Y este es el metal verde, es el electrodo. Pero pueden hacer la primera aproximación, metal base 1, metal base 2. En caso que sean diferentes, lo colocan, les da el punto y lo sustituyen el cromo equivalente y el níquel equivalente. Y ya sustituyen la composición del metal de aporte. Acuérdense cuando es metal base 1, metal base 2, que son diferentes, la disolución es 50 y 50. En el caso del metal base y el electrodo, generalmente la disolución anda del 30%. Es decir, el 70% lo aporta el electrodo y el 30% el metal base, generalmente, ¿no? Generalmente. Es como lo hace. Entonces aquí este es el metal base, el AB, porque acuérdense, primero si es un A y un B, metal base diferente, tenemos que encontrar el equivalente de A y B, que es el AB, y luego dónde va a caer el metal AB equivalente con el electrodo C, ¿no? Si AB aportan el 30, el 40% y C aporta el 70 o 60%, entonces es en esta zona y aquí es una buena selección. El electrodo probablemente sea el más adecuado. Si buscáramos otro, pudiera ser que entre con más seguridad en la zona de seguridad o lo saque más.
pero probablemente este sea el más adecuado, ¿no? Podemos probar con otros electrodos. Entonces, ¿cómo elegimos el electrodo? Primero, con la recomendación del fabricante. Generalmente cuando ustedes se van, por ejemplo, a Amazon, en Amazon, vamos a Amazon, generalmente el electrodo no, soldadura. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, el 6013. El 6013. Generalmente ahí dice para qué materiales es. Soldadura, generalmente, ¿no? Bueno, no me está. El 7018, por ejemplo, aquí tenemos el 7018. ¿Cómo se la composición? Pues me voy a Trooper y descargo la composición. Si no viene aquí. Bueno, no me dice. Pero, por ejemplo, el hilo de MIG. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, lee 71 TGS. La gráfica no me habla del método, me habla de los materiales. Entonces pudiera aplicarse para MIG, para TIG. Y aquí me dice generalmente para qué. Me dice para acero, es para un acero. Me da sus propiedades. Me dice con qué gas usar. Este es para un MIG. Pero generalmente, por ejemplo, este Blue Demon, ¿no? que es el que a veces yo compro para trabajos aquí en la casa. Y generalmente el fabricante me dice para qué, ¿no? En todas las posiciones, y me dice, por ejemplo, diseñado para soldar acero al carbón. Entonces, si voy a soldar un 4140, seguramente me sirve. Y nada más lo verifico en la gráfica. Entonces, si voy a soldar a lo mejor un acero inoxidable con un acero, soldar acero inoxidable con acero al carbón, por ejemplo, aquí. Entonces, seguramente aquí alguien me va a dar el electrodo y es cuestión de que lo verifique. Miren, aquí me da aceros disímiles, en este caso puedo utilizar un E309. Aquí alguien está pidiendo, probablemente es alguien que es un experto en soldadura, una placa de acero inoxidable con un acero al carbón. Los que trabajan los cerrajeros, ¿no? Los herreros, perdón, a lo mejor aquí está mal. Entonces él le recomienda un E309. Un E309. Nosotros usamos un E312. A lo mejor este es 309. No. Aquí hay un E309. Aquí está, por ejemplo, el 309 o el 309L-. Nosotros usamos el 312. Ahorita, a lo mejor si cambiamos y usamos nos da mejores resultados, ¿verdad? Aquí está la composición. Sería cuestión nada más de sustituirlo ahí. A lo mejor nos sirve más o nos saca, ¿verdad? Aquí utilizamos un 312-16, a lo mejor un 309-16. Y nos mueve este punto. Y es probable que nos meta o nos saque más, ¿verdad? No sabemos. Pero esa es la forma. Así se elige. Entonces, si alguno de ustedes cae en diseño, bueno, así es como se hace la soldadura. Aún, fíjense, aún cuando hagan trabajos en su casa, por ejemplo, van a poner soldar si soltaran
una escalera que van arriba del techo, pues sí es importante elegir una buena soldadura. Imagínense, si no pega bien, se cae y puede lastimarse a alguien o hasta matarse. Entonces, aún en trabajos en la casa, es necesario conocer esta gráfica. Esta gráfica, sí, para que tengan entonces, esta es la forma en cómo se eligen los electrodos en soldadura. Entonces, bueno, con esto terminamos esta clase. Y espero de aquí, por favor, hagan un ensayo de una cuartilla, lo suben para la semana. Ese quedaría a más tardar para el domingo 7 de febrero. Sería el segundo ensayo. Domingo 7 de enero. Gracias.